Dios les bendiga. En estos momentos vamos a tomar un estudio. Estaremos hablando sobre un tema que ha sido muy estudiado por los últimos años y se menciona por todos lados, pero últimamente he estado meditando en él y no podía dejar yo pensar en este tema y tenía que hablar de él, tenía que llevarlo a cabo. Así que ruego que nuestro Dios Todopoderoso me guíe en este estudio, que es importante, que es una cosa seria, que es algo que tenemos que hablar y tomar conciencia de él y poner mucha atención en la palabra, que es clara. La palabra de Dios es para nuestro propio beneficio. En ella hay mucha claridad, en ella no hay pierde. Cuando nosotros la leemos y la entendemos, nadie, absolutamente nadie puede engañarnos. Y a través de esta palabra nosotros logramos tener el discernimiento espiritual para no ser engañados. Nuestro tema o título podríamos decir que será Cuidado con los lobos rapaces que se visten con piel de oveja. El Señor Jesús nos advirtió que vendrían. Pablo nos advirtió, Pedro nos advirtió, Judas, el hermano de Jacob, nos advirtió. Y hemos sido advertidos en la palabra sobre estos hombres y mujeres vestidos con piel de oveja, camuflajeados. Muchos siervos de Dios han hablado sobre este tema. Espero que el Señor me guíe y podamos discernir, así como en un sedazo se discierne y se cierne la harina, podamos discernir la palabra, podamos entenderla y estar atentos y estar alerta para no ser engañados. Porque la palabra de Dios dice que aún los escogidos serían engañados. Para que esto no nos suceda, tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque dice la palabra que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces comenzaremos a leer esta hermosa palabra. Si cuando nosotros no conocíamos del Señor éramos personas muy listas, teníamos malicia y no dejábamos que otro nos engañara. Nosotros decíamos, parece que me quiere engañar, se ve vivaracho, pero no voy a dejar, porque teníamos malicia. Y cuando venimos al conocimiento del Señor nos hicimos tan nobles, tan tranquilos, tan humildes, y nuestra mente se hizo tan sensible y limpia que luego, después de eso, empezamos nosotros a mirar a nuestros guiantes, a los que dirigen, que tienen sus cargos más altos que nosotros, les ponemos alitas, les ponemos su coronita y los vemos tan santos que los creemos incapaces de hacer algo malo. Se nos olvida que son humanos igual que nosotros y que se pueden camuflajear fácilmente. Por eso tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos. A mí me da mucho dolor en mi corazón que muchas personas, muchas ovejitas van caminando con sus ojitos, como dicen, con sus ojitos cerrados, confiando a veces en personas que no son dignas de que uno deposite la confianza en ellos. Yo estoy aquí para escudriñar la palabra con ustedes, porque al mismo tiempo yo aprendo. Entonces esperemos que el Señor nos dirija.
estaremos mirando la palabra en el libro de Mateo, donde el Señor Jesús nos advierte. Y si Él nos advierte es para estar alertas. Así que vamos a saborear esta palabra con toda reverencia, esperando que su Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga y comenzaremos a leer la palabra, que dice así en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos que aquí se nos advierte por nuestro Señor Jesucristo que nos pongamos atentos y nos cuidemos de los falsos profetas que se visten con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que estas personas se camuflajean, se hacen parecer ovejas. Quiero rápidamente decirles que un lobo por naturaleza es carnívoro, es un ser encarnizado que cuando ataca no tiene misericordia y que efectivamente donde hay ovejas siempre va a haber lobos. Y la oveja, vemos que la oveja es un animalito indefenso y muy dócil. La ovejita es productiva, siempre está dando lana. Y vemos que el Señor se compara en la palabra como una oveja. Dice que como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Y la ovejita cuando va a ser sacrificada no hace ningún ruido. Y no lo hace como lo hacen los cochitos o los marranitos, que gritan y hacen un ruido cuando los van a matar. La ovejita se mantiene calladita. Entonces vemos que la oveja es mamífera, es dócil y depende de su cuidador. Y la ovejita conoce la voz de su pastor, no se confunde. Pueden ir 2 o 3 diferentes pastores al mismo lugar donde beben agua el rebaño de cada pastor, y al tiempo de que se vayan, las ovejas van a seguir la voz de su pastor. No se van a ir con el otro pastor diferente, porque ellas conocen la voz de su pastor. Ahora, muchos pastores se confunden y no entienden que las ovejas no son de su propiedad. Las ovejas son propiedad de Cristo Jesús, porque fue Él el que dio la vida por ellas en esa cruz. Él fue el que pagó el precio y derramó su sangre preciosa por cada oveja, por cada uno de nosotros. Entonces las ovejas no son propiedad del pastor. Él es encargado de cuidar el rebaño. Y también no se le debe de olvidar que Él es o ella una oveja también de nuestro Señor. No es para que se enseñoree de ellas, es para cuidarlas. Si ustedes ven en los rebaños, hay una oveja que se le pone una campana y las demás ovejas la siguen. Pero nosotros tenemos un pastor que es nuestro Señor Jesucristo.
el cual nosotros conocemos su voz y Él nos guía. Entonces, los pastores terrenales son solamente encargados de cuidar el rebaño y guiarlo con la palabra de Dios. Y nosotros como ovejas tenemos que ser responsables de leer la palabra en nuestros hogares y cada vez que podamos, para que no seamos engañados por nadie, ni por un pastor, ni por un ministro, ni por un evangelista, ni por un profeta, ni por nadie. Porque la palabra nos va a dar sabiduría y entendimiento y discernimiento espiritual para no ser engañados. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo 7, verso 15, es lo que nos dice, que tengamos cuidado con los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen una manera y acción malvada. Están camuflajeados. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13, verso 22. La palabra es vida y la palabra es la que nos guía. Y voy a estar leyendo muchos capítulos porque yo no quiero que nadie sea engañado. Gracias a Dios el Señor me ha dado discernimiento espiritual, pero ha sido por su gracia, por su amor, y es un favor del Señor inmerecido. Por lo cual cuando yo han venido gentes de afuera, algún lugar, de alguna iglesia donde yo he estado congregada, yo he podido discernir qué tipo de persona es la que entra y empieza a predicar. Y he podido tener el discernimiento espiritual para saber si yo puedo decir amén a lo que está predicando o no. Pero en algunas ocasiones yo he descubierto que hay algunos de mis hermanos que no escudriñan la palabra y entonces a todo lo que esos engañadores dicen, les dicen amén. Y no podemos hacer eso. Por eso estaba yo en estos días inquieta y tenía que traer esta enseñanza. Yo no sé cuánto vaya a durar. Voy a tratar de hacerla breve, pero que sea sustanciosa. Entonces vamos a estar leyendo esta hermosa palabra preciosa, que es la que nos abre los ojos para que no seamos engañados, ¿verdad? Marcos 13, verso 22. Dice así esta hermosa palabra. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo. Les advirtió a sus discípulos y nos está advirtiendo a nosotros. Nosotros vemos que en este tiempo se ha venido una avalancha de profetas, de evangelistas, que andan de iglesia en iglesia. Los lobos se mueven, no se quedan en un solo lugar, porque cuando ya son conocidos por su fama de lobos, se tienen que mover. Entonces andan de iglesia en iglesia, haciendo sus chanchuis, sacándole dinero a las almas, pidiendo las ofrendas. A veces te dicen que saques tu tarjeta, que ellos reciben tarjetas también de crédito, para que canceles tu deuda. Pero no estás cancelando tu deuda, te estás endeudando más. ¿Y sabes para qué? Para que ellos se cumplan sus gustos, sus deleites, para que ellos tengan todo lo que desean, sus placeres, para que se llenen sus vientres. Mientras tú pasas momentos difíciles, porque a veces dejas de pagar tu renta, de pagar tus biles que tienes que pagar, o dejas de darle de comer a tus hijos, comprar el mandado para tu casa,
porque tienes que ofrendar. Nuestro Señor Jesucristo no pedía dinero. Nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba predicando, Él, al contrario, les daba de comer a la multitud. Y ahí lo vemos cuando le dio de comer a los 5,000. Vemos que Él se compadecía de la multitud. Él les daba el pan espiritual y les daba el pan material. Él no andaba colectando dinero. Tampoco andaba en el mejor burro de ese tiempo, ni el mejor camello. Tampoco traía los vestidos mejores, ni las sandalias más buenas de ese tiempo. Tampoco buscaba el mesón mejor. Él no andaba buscando eso. Él decía que las zorras tenían sus cuevas donde estar. Pero el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Pero estos camuflajeados, estos lobos rapaces, buscan las suites mejores, las limusinas, los jets privados, tienen sus propios aviones para transportarse y tienen su cuota. Y si no se les llega el precio, no van. Hay otros cantantes cristianos que no van a cantar si no se les paga y si no se les llega el precio. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, por sus acciones. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que no nos dejemos llevar por gente malvada, por lobos rapaces, por gente camuflajeada que se visten como ovejas, que se llaman los ungidos de Dios, que hacen prodigios, que hacen milagros, que hacen campañas donde te imponen las manos y según ellos te profetizan y hacen milagros y sanidades. Y la persona, como en su pasado religioso, buscaba el milagro de las imágenes, el milagro de ve aquí, ve allá, esto te va a sanar o aquello. Y cuando nos venimos al conocimiento de la palabra, también andamos buscando los milagros. El hermano que va a venir, fulano, que tiene fama de que hace esto, que hace el otro. Y a veces, como vemos el mono ahí parado, pensamos que él va a hacer el milagro. El milagro lo hace Cristo Jesús. Si tú tienes fe en Dios, ahí mismo en tu lugar donde estás, no necesitas que te tiente nadie, Él te va a sanar. Pero a veces nosotros vamos siguiendo como borreguitos, no como ovejas, a aquel que se crea una fama. Tengamos cuidado. Es tiempo de despertar. No podemos seguir al hombre. Nosotros vamos siguiendo a Cristo Jesús y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Es tiempo de levantarnos. Somos seres con sentido común e inteligentes y la palabra es la que nos despierta. No sigamos dándole nuestro dinero a esos lobos rapaces. Y cuando hablo de lobos rapaces, están incluidas esas mujeres también malvadas que se camuflajean también. Profetas y evangelistas y hay de todo. Ahorita el mundo a veces no quiere creer porque ven este aprovechamiento, ven cómo la gente está haciendo su agosto, están haciendo el robo. Es muy triste. Vamos a leer en Marcos 12:38. Dice así la palabra santa y preciosa. Dice, y les decían su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Estos malvados les gusta andar bien vestidos y les gusta sentarse en las primeras filas de las iglesias o de los lugares donde hacen sus campañas y les gusta que se les llame por su precioso nombre y se les den pleitesías. Y les gustan, dice aquí en el 39, y las primeras sillas
en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Les encanta conocer a la gente de las iglesias más pudientes para tener su amistad y codearse con ellos. Son muy listos, son como el lobo, olfatean. Y en el 40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todo lo que Él dice es verdadero. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Quiero decirles la definición de rapaz para que entendamos estos lobos rapaces. Definición de rapaz dice, es que tiene inclinación al robo o a la rapiña. Sinónimos, ladrón o robador. Definición de rapaz es un adjetivo calificativo que se emplea mayormente en dos sentidos bien diferentes. Por un lado, a aquellos individuos que se inclinan a las acciones delictivas. Se les suele denominar rapaces o en su defecto si se trata de una acción o comportamiento delictivo concreto y único, se dirá del mismo que es rapaz. Su accionar rapaz es su principal problema para creerle que no tuvo que ver con el robo. Y el otro uso que se le da al término aparece en zoología y que con él se designa a aquellas aves que incluyen órdenes faliniformes y extrigiformes. Por tanto, a todo aquello propio relativo a las mismas se le calificará de rapaz. El águila es un fiel exponente de un ave rapaz, porque tiene unas garras listas y filosas para atrapar a su víctima. Entonces vemos que por eso se les llama a estos lobos rapaces, ¿verdad? Porque son ladrones y robadores. Por eso debemos de estudiar, debemos de comprender que se nos está advirtiendo, y si se nos advierte es para que estemos nosotros con el ojo abierto, porque esto sucedió en ese tiempo, ya en ese tiempo de Pablo sucedió, y en este tiempo está sucediendo. Estamos en los postreros días. Estos son los postreros días. En segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Les dije que íbamos a estar leyendo mucha palabra, pero es para que sea más palabra que mis propias palabras. Yo quiero que ustedes entiendan más de la palabra de nuestro Dios, más que lo que yo les pueda decir con mis propias palabras. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y esto es muy cierto, por eso muchos no quieren creer en el Evangelio, por lo mucho que se ha trillado y blasfemado a causa de estos lobos rapaces, camuflajeados con piel de oveja, que se hacen llamar cristianos, evangelistas y profetas, y a veces pastores, que también exprimen a su grey, que les sacan lo último que ellos tienen. Tengamos cuidado. Y yo no estoy diciendo que todos los evangelistas y profetas y pastores y maestros sean malvados,
porque hay buenos también, muy buenos, pero está mezclada la cizaña y el trigo. Está mezclado el lobo rapaz camuflajeado de oveja con las verdaderas ovejas. En el verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ven, hermanos, aquí dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hacen estos lobos rapaces? Vienen a las iglesias, sacan sus sobrecitos, piden una ofrenda porque la van a llevar, dizque a otros lugares, ayudar al pobre, ayudar no sé a quién. Y sacan sus sobrecitos, ya los tienen listos después de que predican para que ustedes suelten el dinerito extra. Pero aparte llevan una ofrenda. Abran sus ojitos, no se dejen engañar. Ellos hacen mercadería de vosotros, dice la palabra, con palabras fingidas, porque no les van a sacar el dinero por las malas. Son ladrones que con palabras suavecitas y fingidas sacan el dinero. Dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas y delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, porque han conocido la verdad, porque saben, tienen conocimiento de la palabra, pero la tuercen y la usan para su propio beneficio. Esta es la primera parte. Cuidado con los lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Voy a estar haciendo la segunda parte. No me despido, sino que continuamos la segunda parte. Los veo la segunda parte.